Iniciamos con conceptos principales de los microprocesadores y los microcontroladores. Y antes de comenzar, veremos cuál es la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador. Para empezar, el microcontrolador se define como un sistema mínimo, el cual consta de una unidad central de procesamiento, una memoria para el almacenamiento de datos e instrucciones, y puertos de entrada y salida para comunicación con los periféricos o con el mundo exterior. Es esencialmente una computadora o una microcomputadora dentro de un circuito integrado, y esto facilita el desarrollo de sistemas embebidos, lo que es más complejo realizar en una computadora normal. ¿Qué sería un ejemplo de un sistema embebido? Por ejemplo, podemos tener los teléfonos inteligentes, ¿sí? Que también constan de un microcontrolador, el cual tiene un procesador que controla varias funciones dentro del teléfono, desde hacer una llamada o simplemente comunicarnos o desplazarnos por medio de la pantalla táctil. Bueno, la mayoría de estos microcontroladores suelen manejar tamaños de memoria muy limitados. Por ejemplo, para una Atmega 168, estos tienen una memoria RAM de 1 kilobyte y una memoria flash de 32 kilobytes, por lo que el tamaño de los programas que se ejecutan en estas plataformas pues es muy pequeño. A continuación tenemos un ejemplo de un microcontrolador que es el Atmega 32. En la parte izquierda se muestra nada más sus conexiones, sus pines, cómo van numerados y qué significa cada uno. Y en la parte derecha pues vemos algo que para muchos es muy común, que es un Arduino, el Arduino Uno, que prácticamente este tiene un microcontrolador. El más común es el Atmega 32, ¿sí? Se puede ver claramente que en estos dispositivos no se tiene unidad de procesamiento de video, por ejemplo, no tienen teclado o mouse y no tienen un sistema operativo como en una PC doméstica, una PC cualquiera, ¿no? No están diseñados para hacer multitareas, pero sin embargo el uso de interrupciones y la manipulación del reloj del CPU y de timers nos permite resolver algunas de estas limitaciones. Por ejemplo, este Atmega 32 contiene un contador o un timer de 16 bits que tiene modo captura y modo comparador. Además tiene dos contadores individuales de 8 bits cada uno, con un modo preescalar y un modo captura. El modo preescalar quiere decir que podemos nosotros controlar la velocidad de captura de un sensor, por ejemplo, que nos conectamos. Este tiene además un oscilador interno, que también podemos variar nosotros su frecuencia de operación, y tenemos la posibilidad de conectar un oscilador externo por medio de dos terminales, que serían, pues prácticamente serían estas dos terminales, Xtal 1 y Xtal 2. Podemos conectar un oscilador externo a través de ellas. Los microcontroladores actuales tienen una gran cantidad de hardware que facilita la implementación de tareas comunes. Por ejemplo, este mismo Atmega 32 tiene 4 módulos PWM. Se puede manejar una interfaz serial, por ejemplo. Simplemente hay que manipular algunos registros para poder establecer comunicación con diferentes dispositivos. Además de esos 4 módulos PWM, también tenemos o cuenta este controlador con un convertidor ADC de 10 bits y 8 canales, que este lo podemos encontrar pues en estos pines de aquí, ¿no? Su memoria, cuenta con 2 kilobytes de memoria interna de RAM estática y tiene 32 kilobytes de memoria interna programable, entre otras características. Los microcontroladores normalmente están divididos o se pueden identificar por su arquitectura. Las más básicas, las más comunes serían la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard, que más adelante llegaremos a estas arquitecturas. Ahora vamos con el concepto de un microprocesador. El microprocesador es el circuito integrado central más complejo en un sistema informático. A manera de analogía, se puede decir que el microprocesador es el cerebro de una computadora.
Este es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo que está instalado en una computadora hasta las aplicaciones que utiliza el usuario como Word, por ejemplo, ¿no? Para escribir. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir y operaciones binarias y accesos a memorias. Además cuenta, como se puede ver aquí en el diagrama de bloques de la derecha, cuenta con una unidad aritmética lógica, una unidad de control y registros de memoria. Y todo eso está coordinado mediante una señal de reloj, ¿sí? Pues básicamente es un componente electrónico compuesto por cientos de miles de transistores integrados en una sola oblea de silicio. Los microprocesadores están diseñados de distintos tipos y capacidades para diferentes mercados, obviamente, ¿sí? Hay procesadores para computadoras tal cual, para estaciones de trabajo, para supercomputadoras, para consolas de videojuegos, para teléfonos celulares o para un microcontrolador, por ejemplo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, los microprocesadores trabajan o ejecutan instrucciones siguiendo un ciclo de trabajo. Siempre llevan un ciclo, no se pueden salir de ese ciclo, de esa metodología. Entonces, son 3 pasos básicamente los que se siguen para ejecutar la instrucción. Uno es que el sistema lee las instrucciones desde la memoria. Luego se envía esa instrucción a un decodificador, el cual determina de qué se trata la instrucción y cuáles serían los pasos a seguir para ejecutarla. Después se ejecuta la instrucción y los resultados son almacenados en la memoria o en los registros del procesador, si se requiere hacer otro ciclo de trabajo. Ahora sí, esos 3 pasos se pueden complementar con otros 2 pasos para tener 5. Uno es prefetch. Bueno, el primero sería prefetch, que es ejecutar una prelectura de la instrucción a realizar en la memoria principal. Luego, fetch, que es ordena sistemáticamente todos los datos para poder ejecutar las operaciones necesarias. 3, el paso de decodificación. Decodifica las instrucciones de manera que se pueda separar de forma lógica la información y determinar qué hacer. 4, ejecución. Efectúa el proceso de análisis y cálculos necesarios. Y 5, escritura, envía los resultados a la memoria principal y o a los registros. Entonces dijimos que el procesador, viendo el diagrama de bloques nuevamente, así muy básico, tenemos 3 unidades principales, que es la unidad aritmética lógica, unidad de control y los registros. Entonces, comencemos analizando primero lo que es la unidad aritmética lógica o definiendo lo que es la unidad aritmética lógica. Es un componente dentro del procesador donde todas las operaciones que efectúa la computadora pertenecen a 2 tipos básicos, que son operaciones aritméticas. Por ejemplo, ya las conocen: suma, resta, multiplicación, división. Operaciones logarítmicas o antilogarítmicas también puede ser, por ejemplo, un procesador más potente con la ayuda de un coprocesador matemático. Y también pueden hacer operaciones lógicas, por ejemplo, comparación de 2 números para ver si son iguales o si uno es mayor o menor que el otro. O también se pueden hacer operaciones con compuertas lógicas a esos datos o a esos operandos, ¿sí? Entonces, los resultados que obtenemos a partir de esas operaciones podrían afectar la ejecución de un programa. Enseguida tenemos la unidad de control. Este es el componente del procesador que dirige y coordina la mayoría de las operaciones en la computadora. Se encarga de interpretar cada una de las instrucciones generadas por un programa y después inicia las acciones apropiadas para llevar a cabo las instrucciones. Los tipos de componentes internos que la unidad de control dirige incluyen la unidad aritmética lógica, los registros y además buses para comunicarse con periféricos en el exterior. Por último tenemos los registros.
Dentro del procesador existen unos contenedores especiales que serían esos registros de 8 bits con diferentes finalidades, o sea, no todos son iguales. La ventaja de estos registros es que al estar dentro del microprocesador, el tiempo de acceso a su contenido es más corto que acceder al contenido desde una memoria externa o de la misma memoria principal del procesador. Entonces hay diferentes propósitos o registros de diferentes propósitos. Hay unos que son de propósito específico, otros de propósito general. Hay unos registros que son para datos, para almacenar datos y para obtener esos datos para hacer operaciones. Hay otros registros que se manipulan para configurar un timer o un contador dentro del microprocesador o del microcontrolador.